Hola, buenos días. Mi nombre es Dayani Gómez y hoy voy a hablar sobre los ventiladores de transporte. Entonces, los ventiladores de transporte son ventiladores mecánicos que están diseñados para facilitar el transporte intrahospitalario o entre las instituciones, incluyendo traslados asistenciales entre centros de salud o la vivienda del paciente. Esto se utiliza para pacientes ventilados, es decir, que no pueden respirar por sí mismos o que requieren asistencia para mantener una ventilación adecuada. Y esto se debe usualmente a enfermedades o traumas o defectos congénitos o por efectos secundarios de algunos medicamentos, por ejemplo, anestésicos, y que en consecuencia dependen de un ventilador. Este tipo de dispositivos brindan soporte ventilatorio temporal o permanente a los pacientes y también tienen un tamaño pequeño y un peso liviano, además de tener posibilidades de configuración para poderse utilizar en pacientes neonatos, en pacientes pediátricos y en pacientes adultos. Como se mencionó en un principio, los ventiladores de transporte pueden usarse a nivel intrahospitalario durante desplazamientos entre diferentes servicios del centro asistencial en salud. Por ejemplo, cuando se desplaza el paciente desde una sala de UCI o una sala de cuidados intermedios hacia servicios de radiología o a salas de cirugía. También se pueden utilizar fuera de los centros de salud, por ejemplo, cuando se hacen traslados asistenciales terrestres en vehículos de emergencia o cuando se hacen traslados en ambulancias aéreas, y también se pueden utilizar en hospitales de campaña. Debido a que se usa para estas situaciones o para estos requerimientos, es fundamental que el ventilador cuente con características como usabilidad, portabilidad, versatilidad, y por esto es importante que tenga una simplicidad en su operación y que su tamaño sea pequeño y que tenga un peso adecuado. Aquí se muestran eh, como algunos usos intrahospitalarios. Entonces aquí se ve pues como el transporte en el ascensor, en servicios en tomografía y también cuando se va a iniciar el transporte del paciente, cómo se debe adecuar el dispositivo. Los ventiladores de transporte generalmente administran respiraciones al paciente a través de un tubo endotraqueal por el cual se suministra un volumen determinado de gas hasta que se alcanza un volumen de presión preestablecido o hasta que se alcanza un límite de tiempo determinado. Esto se hace empleando presión positiva y se abre una válvula al final que permite una exhalación pasiva, aliviando la presión en los pulmones del paciente. Aquí se puede observar el diagrama de bloques del ventilador mecánico de transporte. Entonces, básicamente el ventilador se compone de un circuito de respiración flexible, un sistema de control, un suministro de gas, un sistema de monitorización y alarma. La alimentación del ventilador puede ser a través de baterías recargables internas o con una línea de corriente alterna. Sin embargo, algunos ventiladores son neumáticos y no requieren energía eléctrica para que funcionen. En la mayoría de los ventiladores de transporte, el circuito de respiración flexible se compone de dos ramas que son tubos de plástico corrugado. Por una de ellas pasa el gas hacia el paciente y esta rama se conoce como rama inspiratoria, mientras que por la otra se devuelven los gases durante la fase expiratoria. Para el control de la dirección del aire se debe emplear una válvula en la rama expiratoria que se cierra durante la inspiración y se abre durante la exhalación. Algunos ventiladores más básicos pueden tener solo una rama inspiratoria. El control se hace con un microprocesador que regula la presión, el volumen y el flujo de las respiraciones, así como la FiO2 o fracción de oxígeno inspirado. Considerando que estos dispositivos usualmente son temporales, tienen pocos modos de ventilación y controles limitados sobre los volúmenes que se desean administrar, y también pues controles básicos de las concentraciones de oxígeno. Los modos de ventilación que tiene un ventilador de transporte usualmente se basa en dos modos comunes. Estos modos entonces incluyen el primero, que es de asistencia controlada, y el otro, que es el de ventilación obligatoria intermitente sincronizada. Entonces el primero
se utiliza para ejecutar la respiración cada vez que el paciente inicia el esfuerzo respiratorio. Es decir, que cuando el paciente va a empezar a respirar, el dispositivo lo sensa e inicia la respiración. Mientras que en el segundo, el paciente puede respirar espontáneamente, pero con una frecuencia establecida, evitando que se sobreinsufle los pulmones. Los ventiladores de transporte permiten controlar la presión de las vías respiratorias y se activan alarmas de alta y baja presión en presencia de situaciones como la disminución en la distensibilidad pulmonar, la oclusión del circuito respiratorio, el aumento en la resistencia de las vías respiratorias, la desconexión del circuito respiratorio, fugas de aire, entre otras situaciones que puedan generar una subida o una baja en la presión. Hay unos problemas comunes que están asociados a los ventiladores de transporte y estos problemas usualmente están asociados directamente al transporte del paciente. Entonces se incluye pues la extubación accidental, la desconexión del circuito respiratorio, un movimiento inesperado durante paradas repentinas en traslados asistenciales de los pacientes, vibración del equipo y otros problemas que también se asocian a errores del usuario o al mantenimiento deficiente y a uso de circuitos respiratorios de mala calidad. Según recomendaciones que se observan pues en ECRI, al momento de tomar una decisión de compra de un ventilador de transporte, es importante considerar algunos factores para que se garantice una adquisición de un equipo adecuado. Entonces, dentro de esos requerimientos se encuentran los requisitos mínimos de rendimiento, las características básicas como opciones de modo de ventilación y las respiraciones obligatorias a intervalos preestablecidos, además de que se inicien respiraciones adicionales cuando el paciente lo requiera. Otra característica básica es la disponibilidad de alarmas visuales ante presiones altas y bajas, nivel bajo de batería, pérdida de energía, pérdida de suministro de gases, además de que las alarmas deben ser distintas y que sean también fáciles de identificar. En algunos casos donde se pueda contar con un control de volumen de alarma, no debería ser posible que el volumen de la alarma se pueda bajar a un nivel no audible y cuando la alarma se silencie debe poder activarse nuevamente si no se corrige la condición que se genera. También cuando la alarma esté silenciada es importante que se pueda mostrar en la pantalla con el fin de que el usuario pueda percatarse de que la alarma sigue allí o de que la situación que genera esa alarma sigue activa. El dispositivo debe contar con un controlador de las concentraciones de oxígeno, con un analizador que incluya alarma para advertir descensos de oxígeno por fuera de los rangos establecidos. Los controles del dispositivo deben estar visibles y ser fácilmente identificables, mostrando claramente la función que realizan. Adicionalmente, los controles deben estar sellados y protegidos ante cambios accidentales de configuración y de exposición a fluidos. Por otra parte, es importante considerar la facilidad de transporte del dispositivo, el tamaño, el peso, la resistencia a que se volque, la facilidad de ubicarse en diferentes orientaciones, considerando que su uso se puede requerir en espacios de acceso limitado o en condiciones en que sea difícil maniobrar para el operador. Los ventiladores también deben tener entradas para alta presión y de bajo flujo de tanque de oxígeno cuando se requieran. Y para terminar, pues los ventiladores de transporte deben ser fáciles de operar debido a su uso pues, durante emergencias o durante otras situaciones en las que no se cuenta con mucho tiempo. También debe contar con un manual de usuario específico y sencillo que proporcione información adecuada y el mantenimiento del equipo debe poder realizarse con procedimientos y actividades sencillos por personal técnico calificado. Con esto entonces terminamos la presentación sobre ventiladores de transporte. Muchas gracias.